Link de la página donde saqué la historia estará en la descripción y este es el penúltimo capítulo de esta historia. Bueno, y sin nada más sigamos con el penúltimo parte de Inuyasha y Sango Complicado Amor capítulo 17. El mensaje que no debía ser recibido. Aome se encontraba recargada en el pozo sagrado que la conduciría a su hogar, esperaba a sus amigos. O cuando menos a los que quedaban, había rehusado la sugerencia de la anciana Kaede al ofrecerse a llamar a Inuyasha porque temía no saber qué hacer cuando estuviera sola con él. Por eso había decidido que lo mejor sería despedirse de todos de una buena vez y volver al sitio al que pertenecía. Se sentía tan deprimida que pensó que lo primero que haría al llegar a su casa sería echarse a llorar en los brazos de su madre, quien seguramente intentaría darle ánimos a pesar de no comprender lo que le ocurría. Aome volteó a ver el cielo. Se preguntó si las nubes estarían igual de grises en la época actual, pues aunque solo eran unas cuantas cubriendo el sol, Aome las veía como una cubierta oscura que velaba el cielo azul. En eso trataba de distraer sus pensamientos. Cuando escuchó pronunciar su nombre en la lejanía, volteó en la dirección en la que se escuchaba una voz llamándola y poco después pudo divisar al chico mitad bestia por quien hacía unos instantes había llorado. Aome. La llamó a gritos Inuyasha, quien se aproximaba a toda velocidad. La sacerdotisa se levantó al verlo acercarse y cuando él estuvo jadeando ante ella, contuvo las lágrimas que se le querían desbordar de los ojos. ¿Por qué tenía que suscitarse justamente la circunstancia que había tratado de evitar? ¿Es cierto lo que me ha dicho la anciana decrépita?, preguntó Inuyasha con dificultad. Me la he topado de camino hacia acá y me dijo que iría por tus cosas y llamaría a los demás porque pretendías despedirte. ¿Es cierto que pretendes irte tan pronto? Sí, respondió quedamente la joven sacerdotisa sin mirarlo directamente, pero ¿por qué tienes que irte tan pronto?, le cuestionó Inuyasha sin comprender por qué tanta prisa, pero lo hizo con tal falta de tacto que casi fue brusco. Ya no tengo nada que hacer aquí, respondió tratando de contenerse, en especial después de la maleducada forma en la que Inuyasha le había hablado. ¿Cómo era posible que la tratara como si nada ocurriera? He hecho lo que se suponía tenía que hacer, ya no tiene sentido esperar. Inuyasha miró el rostro de la sacerdotisa, que lucía resuelto y hasta algo enfadado, así que pensó que ya no había más que hablar. Entiendo, dijo sin más. Pero a Aome no le pareció una respuesta apropiada, pues se preguntó qué pretendía el tonto de Inuyasha con esa respuesta tan poco emotiva, siendo que aquel momento debía ser memorable. Definitivamente Inuyasha no debía conocer la palabra delicadeza. Mira que hablarle tan despreocupadamente en una circunstancia como aquella. Aunque eso era exagerar porque en realidad él estaba muy serio. En cambio ella había imaginado toda una escena melodramática con todo y los ruiseñores cantando tras de ellos al tiempo que ambos lloraban amargamente. Naturalmente, Aome no pensaba pasar por alto esa falta de gallardía, así que en lugar de ponerse a llorar como ocurriera en su fantasía, decidió hacerle saber que ella no toleraría el uso de monosílabos en un momento como aquel. Después de todo era última vez que se iban a ver, y por lo menos esperaba algo de sensibilidad de su parte, por lo que hizo que, repentinamente, recobrara los ánimos de siempre e intercambiara la melancolía por la ira. ¿Cómo que entiendes?, gritó aparentemente ofendida, aunque de tal forma que hasta resultaba cómica. ¿Así que eso es lo único que puedes decir en un momento como este? Yo no, Aome quise decir, balbuceó Inuyasha tratando de excusarse, aunque realmente no tenía esperanza de que lo dejara terminar. No cabe duda que eres un insensible de lo peor. Continuó la joven hecha una furia. La anciana Kaede tiene razón, eres de un incomprensivo. ¿Cómo que incomprensivo?, se defendió Inuyasha, si te acabo de decir nada. Lo cortó groseramente, aunque lo que pretendía adoptar la voz de víctima. No cabe duda que también el monje Miroku tenía razón, no tienes ni un ápice de consideración y eres un egoísta. Inuyasha, quien estaba a punto de retroceder por la ira desencadenada de Aome, se sorprendió del último comentario que pronunciara. ¿Qué acabas de decir?, preguntó estupefacto de escuchar justo lo que el monje le recriminara. Aome, al darse cuenta de su error, comenzó a sentirse algo nerviosa por ser descubierta, pero luego se lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que en todo caso no tenía por qué fingir no haber escuchado la conversación que había mantenido Inuyasha con Miroku, en especial si ella era la única agraviada. He dicho que el monje Miroku tenía razón al decir que eres un perfecto egoísta que nunca piensa en los demás, repitió histérica. ¿Pero cómo? Se extrañó, lo he escuchado todo.
confesó Aome escudándose tras aquella actitud mandona, que en ocasiones solía usar para ocultar sus verdaderas emociones. ¿A qué te refieres exactamente con todo? Preguntó Inuyasha, a quien le volvía a la mente la idea de retroceder antes de que se pusiera peligroso. Me refiero a que escuché lo suficiente, como para desearte de buen grado una muerte lenta y dolorosa. Inuyasha alarmado puso cara de interrogación, y es que no se recordaba haber dicho nada tan terrible como para que Aome había deseara tal cosa, más imaginaba que no iba a tardar en descubrirlo. ¿Cuándo pretendías decirme que te habías enamorado de Sango? Le preguntó sin dejar ese tono de mamá regañona. No pongas esa cara, que entre las curiosidades que escuché que Miroku te decía, aclaraba textualmente que la habías besado. A Inuyasha le ardía la cara de tan roja, que se le había puesto al escuchar a Aome decir eso, y ya se había dado por muerto cuando se comenzaron a escuchar varias pisadas en la hierba verde. Eran la anciana Kaede, Shippo y Sango, quienes se aproximaban a buen ritmo. Ambos se quedaron callados al ver cómo se aproximaban, e Inuyasha no estaba seguro si su llegada había ocurrido en el momento más oportuno o no. Aome por su parte no observaba a los nuevos visitantes, sino a Inuyasha, quien no tardó en posar su mirada en la exterminadora. Inuyasha abajo. Ordenó la sacerdotisa casi por instinto, ya que estaba acostumbrada a convocar al hechizo del rosario cada vez que se molestaba con Inuyasha. ¿Por qué demonios hiciste eso?, preguntó Inuyasha de cara al suelo, adolorido por el tremendo golpe que se llevó, en especial, estando desprevenido. E iba a protestar más, pero se detuvo al ver que Aome parecía a punto de romper en llanto. Lo siento, dijo ella enjugándose una lágrima que acababa de deslizarse por su mejilla, lo cual contrastaba con la sonrisa que surcaba sus labios. Solo quería hacerlo por última vez antes de, y luego de acercarse a él, tomó el rosario que aprisionaba su cuello, liberarte. Y dicho esto le quitó el collar que por tanto tiempo había mantenido a raya al mitad bestia. Inuyasha impresionado no pudo decir una sola palabra, así que inclinó la cabeza comprendiendo lo que eso significaba. No es para ponerse triste, le dijo Aome tratando de aparentar alegría, aunque el nudo que le apretaba la garganta arruinaba por completo su cometido. Inuyasha asintió, aunque casi de improviso sintió como la nostalgia hacía mella en sus ojos dorados. Además, agregó, sonriéndole al ver que sus compañeros por fin llegaban hasta ellos, no dudo que la anciana Kaede pronto te haga uno nuevo, y al decir esto miró a Sango, quien puso cara que culpabilidad a la vez que su rostro se enrojecía sin razón aparente. Aome se aproximó a la exterminadora un momento después y la abrazó brevemente. Tú te ganaste en unos instantes el corazón que Kikyo y yo estuvimos disputándonos por tanto tiempo, quiérelo tanto como yo lo haría, le dijo al oído en el breve momento que duró el abrazo. La exterminadora no respondió, parecía turbada y no comprendía a qué se debían esas palabras, pues cómo es que ella sabía del sentimiento que creía ocultar y del que se sentía culpable. ¿Por qué si es que la había descubierto, no la injuriaba? Debería odiarla, y sin embargo, sin ningún pronóstico, le cedía aquello que más quería en el mundo. La miró a los ojos sin poder decir nada. Y a pesar de que quería decirle algo, aunque solo fueran unas cuantas palabras de disculpas, sus labios no se despegaron para articular ni una palabra, aunque Aome tampoco le habría dado tiempo de hacerlo puesto que al siguiente instante ya estaba despidiéndose del pequeño Shippo, quien no paraba de llorar. Si bien Sango no sabía lo que ocurría, puesto que la anciana Kaede solo le había avisado que Aome iba a partir y que se encontraba en el pozo por el que solía transportarse a su época, tampoco sabía ni comprendía por qué había tomado esa resolución tan repentina, lo cual la dejó algo consternada, pero no pudo evitar sentir gratitud hacia ella luego de aquellas palabras que le dirigiera, en especial porque en ellas no había ningún dejo de enfado o resentimiento. Sango permaneció de pie mirando cómo Aome consolaba a Shippo, sin conseguir, aunque lo intentaba, las fuerzas para levantar la cabeza y mirar a Inuyasha. Tranquilo, le dijo Aome al pequeño zorrito luego de darle un largo abrazo, la anciana Kaede cuidará muy bien de ti. Pero te extrañaré. Sollozó el zorrito tallándose los ojos y sacando del bolsillo la lagartija que Aome había visto antes y 3 insectos más. Son muy bonitos, dijo abrazándolo nuevamente al recordar que unas horas antes había prometido ver los insectos que él consiguiera recoger a Aome. Luego de dedicarle unas palabras consoladoras al pequeño del grupo, le dio las gracias por todo a Kaede, quien asintiendo le deseó buena suerte para después de tenderle la mochila amarilla que había recogido de la cabaña, la joven sacerdotisa la tomó y se encaminó al pozo.
Cuando pasó al lado de Inuyasha para dirigirse a su destino, le dedicó una mirada llena de ternura, pero no se le acercó. Fue entonces cuando él, tomándola por la muñeca, la retuvo y un instante después la estaba abrazando con fuerza. Aome, quien había estado conteniendo las lágrimas haciendo uso de todo el dominio que tenía de sí misma, no pudo resistir más y comenzó a llorar sin poder contenerse, apretando con fuerza el rosario morado que aún tenía en sus manos. Apenas se separó de Inuyasha, la sacerdotisa corrió hacia el pozo y sin decir nada más puesto que las lágrimas que derramaban sus ojos no se lo permitían, saltó en él sin tener el valor de dar otra ojeada a aquella época maravillosa donde había pasado incontables buenos ratos y sonrió al pensar que esa despedida se parecía más a la de su imaginación. Apenas tocó el suelo de tierra del pozo donde se esparcían aquí y allá huesos de monstruos antiguos. Sintió como era arrastrada hacia la dimensión y época a la que pertenecía. Aquella sensación solo la sintió por un instante, más cuando todo volvió a la normalidad y reconoció el piso terroso del templo que era su hogar, 500 años en el futuro, en el Japón de la época actual, continuó llorando. Allí, donde una escalera de cuerdas la esperaba para emerger a su verdadera realidad, Aome Higurashi de 15 años de edad, terminaba su aventura. Pensó en los recuerdos que serían imposibles de borrar sin importar cuántos años pasarán, y en los amigos que recordaría siempre. Y sobre todo, pensó en él, que sería su incondicional primer amor, que aunque terminó sin consumarse y al final resultó no ser correspondido, permanecería presente en su alma el resto de su vida. Mientras tanto en la época feudal la vida seguía su curso. El llanto de un pequeño zorrito rasgaba el sereno silencio del bosque sin forma de ser acallado. Shippo, quien no se había querido mover de su lugar desde que Aome saltara en el pozo, sollozaba con tanta fuerza y se ponía de un rojo tan intenso que parecía que en cualquier momento explotaría como un globo al ser pinchado. Sin embargo, las personas que lo rodeaban no hacían nada por calmarlo y estaban inmóviles en sus sitios. Inuyasha no podía quitarle los ojos de encima al pozo en el que Aome se acababa de introducir, y Sango, quien por fin había conseguido reunir la voluntad suficiente para levantar el rostro, no apartaba la vista de Inuyasha, quien lucía cabizbajo. La anciana Kaede por su parte, esperaba pacientemente a que el pequeño se cansara, lo cual no tardó en suceder, y es que el pequeño había llorado tanto que las lágrimas ya no salían de sus ojos, y había gritado tanto que terminó quedándose afónico. Lo tomó en brazos cuando supo que estaba a punto de caer dormido y resolvió que lo mejor sería llevarlo a la aldea. Cuando estuvo a punto de retirarse, volteó a ver a Sango e Inuyasha con una mirada de mudo interés, para después comenzar a caminar hacia la aldea. Se preguntó qué harían esos dos con su vida ahora que el equipo que se había formado con el fin de recuperar la piedra de Shikon y destruir a Naraku había cumplido su misión y se desintegraba, pero también sabía que la respuesta no tardaría en darse a conocer. Sango continuó observando a Inuyasha durante largo rato. Quería saber qué pasaba por su mente y qué tan triste estaba. Pensó que debía dolerle mucho la partida de Aome, pues era innegable que la había amado, e incluso se sentía algo culpable por las lágrimas que su amiga derramara, aunque la confortaban las palabras que le dijera antes de irse. Algo que la inquietaba tanto como el estado emocional de Inuyasha era el no tener ni idea de cómo, tanto Aome como Miroku se habían enterado de lo que ocurría entre Inuyasha y ella, aunque al pensar en ello, se sonrojó. ¿Cómo era posible que pensara en Inuyasha y ella como si realmente hubiera ocurrido algo relevante? En especial si ninguno había dicho nada al respecto. Después de todo, Sango no tenía ninguna prueba que ameritara que realmente existía algo entre ellos. Solo el recuerdo de un beso y lo que sentía revolotear en su corazón. La noche anterior, cuando se encontraba a solas con Inuyasha, sentados en la rama del árbol que se encontraba frente al templo, había pensado que era evidente que su amor era correspondido, que Inuyasha realmente sentía algo más que amistad por ella y que la prueba de ello había sido aquel repentino beso que le había dado, pero ahora lo dudaba. Lo dudaba a pesar de las palabras de Aome, pues al final de cuentas parecía evidente que era Sango quien estaba enamorada de Inuyasha y nunca viceversa, aunque también cabía la posibilidad de que Inuyasha no se atreviera a decirlo por consideración a Aome, o simplemente porque no sabía cómo expresarlo. Sea lo que fuere, inquietaba tanto a la exterminadora que empezó a pensar que no lo sabría nunca si no le preguntaba. El único inconveniente es que no se atrevía a preguntarle a Inuyasha tan abiertamente ¿me amas, o no? En especial luego de la enternecedora escena que acababa de protagonizar con Aome. Ella suspiró apesadumbrada, pues no sabía cómo resolver aquel problema.
Sin embargo no supo qué hacer cuando se dio cuenta que dicho suspiro había llamado la atención de Inuyasha, quien la miraba expectante. Ella comenzaba a sentirse demasiado nerviosa y creyó que si seguía viéndola de aquella manera terminaría gritándole la pregunta que le rondaba la cabeza involuntariamente. Afortunadamente para ella, Inuyasha fue quien decidió hablar primero. «Qué extraño se siente», inició Inuyasha reflexivo sin apartar los ojos del rostro de la exterminadora, comenzar a estar solo nuevamente. Sango sintió como se le estrujaba el corazón al oír dichas palabras y sin embargo, permaneció en silencio, congelada ante aquella mirada dorada. Toda mi vida, desde la muerte de mi madre, continuó con seriedad, había estado solo. Nunca nadie se había interesado por mí, y yo no creía que fuera necesario que alguien lo hiciera, siempre fue así, hasta que conocí a Kikyo. El corazón de Sango volvió a reaccionar ante las palabras de Inuyasha, pero en esta ocasión, el dolor se hizo intenso hasta casi convertirse en desespero, pues ¿qué no habría dado ella por ser esa persona que lo alejara de la triste soledad a la que había tenido que enfrentarse toda su vida? Sin embargo, Inuyasha no podía saber lo que Sango sentía y continuó hablando sin apartar la vista de ella. Después apareció el maldito de Naraku, y, al recordar al culpable de tantas desgracias, apretó los puños y juntó las cejas en una expresión de desprecio. Él, por medio de engaños hizo que nos lastimáramos y yo terminé siendo sellado en el árbol sagrado. Pasaron 50 años antes de que Aome me quitara la flecha que me mantuvo dormido por tanto tiempo. Fue entonces cuando todo comenzó. Sango conocía esa historia, la había escuchado tantas veces ya, que creía jamás la olvidaría, aquella historia en la que ella sencillamente no encajaba y de la que formaría parte mucho tiempo después. De tal forma lo percibía, que en esos momentos se sentía como una vil intrusa. Aún siendo así, sabiendo que ella no merecía mérito alguno por la felicidad de aquel que se encontraba frente a ella, y a sabiendas de que quizás nunca lo haría, deseaba aproximarse a Inuyasha, pero pareciera que sus rodillas habían perdido la fuerza ya que no querían moverse por más que ella se los ordenaba. Apenas podía creer que unos segundos antes había estado a punto de preguntarle a Inuyasha qué era lo que realmente sentía por ella. Me parece imposible de creer, que ahora todo haya terminado, dijo él cada vez más bajo, y es que su voz se había modulado hasta convertirse casi en un susurro, y que, nuevamente me esté quedando solo. A Sango le inquietaron aquellas palabras, pero era una inquietud que enternecía pues por primera vez se daba real cuenta de que si alguien extrañaría a aquel grupo que se formó en la travesía por la búsqueda de la perla de Shikon, ese era él. Todos quienes formaron parte de aquella aventura habían tenido una vida feliz, hasta que fue destruida por las pretensiones de un destino inefable, o peor aún, por culpa de Naraku. Aome, por ejemplo, ni siquiera había podido elegir entre aventurarse o no, puesto que había roto en cientos de fragmentos la perla sin querer y su deber era reunirlos para evitar que el poder de entes malignos se acrecentara. Shippo había perdido a sus padres en manos de los hermanos Trueno, y se había unido al grupo casi por azar. Miroku por su parte, siempre había sabido sacarle provecho a la maldición que Naraku le hizo a su familia 50 años atrás, pero se unió al grupo con la intención de eliminarlo y así no tener el mismo trágico final que sus predecesores al ser absorbidos por el agujero negro. Y al final estaba ella que había sido siempre una joven feliz que esperaba ser tan fuerte y valiente como su padre algún día, pero cuyo futuro había sido truncado por Naraku el día que engañó a su familia hasta darle muerte a todos en su aldea, dejándola viva solo para mentirle diciendo que Inuyasha había sido el culpable de la muerte de sus padres y sus amigos y así hacer que se pusiera en su contra. Sin embargo, no le había funcionado, pues terminaría uniéndose al equipo que acabaría con él. Al final, no había podido salvar a su hermano Kohaku de la muerte, aunque en realidad siempre la había sabido inminente, pero al menos había podido morir en paz luego de que le extrajeran el fragmento que había en su interior y con el que tantas veces la pusieran en un dilema. Todos habían cumplido sus objetivos, excepto él, quien en un principio solo deseaba convertirse en un monstruo completo y que había terminado renunciado a ese deseo. Ahora que todo había acabado, cada quien podía seguir su camino, tratar de reconstruir sus vidas, pero él no tenía un camino por el cual andar. Arrastrada por ese cálido sentimiento que las palabras de Inuyasha provocaran en su interior, Sango se aproximó a él hasta quedar frente a frente. Esa sería la primera vez que Inuyasha le dejaba entrever por voluntad propia lo que se escondía tras el velo que cubría su alma misteriosa y todo parecía un tanto irreal.
Algo en su interior le hacía rememorar la noche que lo vio herido en la habitación de aquel castillo feudal, cuando volvió del bosque después de hablar con la sacerdotisa Kikyo y se propuso cuidar de él. En aquel momento, igual que ahora, había sentido un enorme deseo de verlo feliz. Parecía que hubieran pasado años, pero en esta ocasión él estaba consciente y la miraba con sus refulgentes ojos color de sol. Podría abofetearte, ¿sabes? Le advirtió afectuosamente sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Cómo puedes decir que estás solo teniéndome enfrente? Inuyasha la miró perplejo ante aquella pregunta. Sango, continuó la exterminadora tratando de impedir que las lágrimas le nublaran la vista, aún sigo a tu lado. Inuyasha, conmovido por tal declaración, comenzó a sentir una atracción casi magnética hacia Sango, quien seguía mirándolo con expresión dulce. Sus ojos humedecidos por lágrimas que no se atrevían a emerger de aquellos destellos marrones hacían tan intensa su hermosura que tuvo la necesidad de probar nuevamente uno de sus besos y estaba tan cerca que podría haberlo hecho, pero Inuyasha no consiguió eliminar la distancia a tiempo, ya que un segundo después desvió la mirada. Lo hizo porque pudo sentir una presencia a sus espaldas, y en un inusitado instinto de protección tomó a Sango por la cintura y la atrajo hacia sí. Sango no supo cómo reaccionar ante aquel acercamiento tan repentino. Estaba tan sonrojada que bien se la podría haber confundido con una manzana, y la conmoción había sido tal que se quedó sin habla por un instante. Pero Inuyasha por primera vez no le prestaba atención a sus mejillas carmesíes, pues estaba muy concentrado en tratar de divisar al dueño de la presencia que había percibido el instante anterior. Miró con fijeza los árboles que tenía a su alrededor, y, no mucho después se percató de un aroma que le resultaba familiar, y al reconocerlo, supo quién se trataba. Sango, quien lo miraba expectante, trataba de encontrar una excusa para apartarse de aquellos brazos que la aprisionaban y la ponían tan tremendamente nerviosa. Aunque teniendo el rostro de Inuyasha tan cercano, se preguntó si el joven mitad bestia se atrevería a besarla nuevamente, igual que la noche anterior. Sin embargo, lo que la exterminadora obtuvo de aquellos labios no fue el anhelado beso, sino algo completamente diferente, una simple palabra que con facilidad le rompió el corazón en dos. Kikyo, susurró Inuyasha soltando a Sango de inmediato, como si estuviera a punto de salir corriendo en su busca. Sango quedó turbada. No acababa de creer lo que había oído. «Por fin te has dado cuenta de mi presencia», dijo una voz entre los árboles. Era la sacerdotisa Kikyo, quien aparecía como si respondiera. La invocaron de su nombre. «¿Kikyo, qué?», trató de preguntar Inuyasha acercándose a ella. «Por tu sorpresa interpreto que la exterminadora no te hizo llegar mi mensaje, ¿cierto?», dijo volteando a ver a Sango, que seguía sin siquiera poder parpadear, aunque francamente, desde un principio pensé que no lo haría. «¿De qué hablas?», inquirió Inuyasha confuso. «¿Qué tiene Sango que...?» «Hace ya varias noches que hablé con esa exterminadora», explicó Kikyo. «Le ofrecí mis serpientes cazadoras para que pudiera volver a la aldea en la que se hospedaban a cambio de que te entregara un mensaje. Se suponía que debía avisarte de mi presencia, pero por lo visto, faltó a su palabra». «¿Es cierto?», preguntó Inuyasha viendo a Sango incrédulo. Los ojos ocres de Inuyasha quemaban de pura expectación. «Sí», admitió Sango sin aparentar estar ni un poco avergonzada por habérselo ocultado. Inuyasha apenas podía creerlo, se giró hacia Kikyo como esperando que dijera que todo era una farsa, pero la sacerdotisa solo asintió. El mitad bestia dirigió su mirada nuevamente hacia Sango, pero en esta ocasión, al hacerlo, su mirada era grave. «Sango, vete por favor», le exigió. «Kikyo y yo tenemos algunos asuntos pendientes». Sango hubiera querido protestar, pero bien sabía que no serviría de nada. Le parecía imposible creer lo que le pedía. ¿Por qué tenía que haber aparecido esa mujer en aquel momento? Sango apenas puso sostenerle la mirada un segundo más, pues al siguiente instante se encontraba corriendo hacia la aldea sin intención de mirar atrás. Continuará.